Una vez más, amén. El día de hoy vamos a trasladar el tema que no pudimos trasladar la semana pasada, amén. Y si el Señor nos lo permite, el día de mañana en el culto estaremos ministrando el tema de hoy, amén, para no atrasarnos. Si ustedes pueden llegar al culto, gloria a Dios, y si no, pues como ustedes saben, ¿verdad? Yo pues grabo los temas y ahí se los estaría enviando para que ustedes lo escuchen cuando puedan, amén. Bueno, creo que ya envié la presentación por si alguien la va revisando, ¿verdad? Con lo que yo voy hablando. Pero hoy vamos a hablar, mis amados hermanos, acerca de la iglesia, solamente que ahora vamos a hablar de la iglesia desposada, amén. Como ustedes saben, ya hablamos en su momento de la iglesia, pueblo de Dios, amén. La iglesia, templo del Espíritu Santo, la iglesia, cuerpo de Cristo. Y hoy vamos a hablar de la iglesia desposada. Y si el Señor nos lo permite, mañana estaríamos hablando de la iglesia arrebatada o del arrebatamiento, como ustedes quieran verlo, ¿verdad? Y como bien saben, al terminar estas 5 clases, que prácticamente las terminaríamos el día de mañana, ya viene nuestro examen, ¿verdad? Pero para que no se preocupen, no vamos a hacer examen este domingo, sino lo vamos a dejar hasta el otro domingo. Así tienen una semana y un poco más para poder repasar. Amén. Bueno, vamos a entrar de lleno al tema. Entonces repito, el tema de hoy es la iglesia desposada con Cristo. O también el tema podemos colocarle varios títulos, mis amados hermanos, pero al final todos es el mismo fin, amén. La iglesia que se casa con Cristo puede ser otro, pero vamos a empezar entonces. El tema es la iglesia desposada con Cristo, la iglesia comprometida, la iglesia que se casa, amén. Y mañana, primeramente, vamos a hablar de la iglesia arrebatada. Entonces dice el libro de Cantares, capítulo 5 y versículo 2. Desde aquí ya vayamos notando algunas diferencias, mis amados hermanos. Creo que aquí y en el examen pues me voy a dar cuenta, ¿verdad? Si logramos entender la diferencia entre iglesia, pueblo de Dios, iglesia, cuerpo de Cristo, iglesia, templo del Espíritu Santo, y en este caso la iglesia desposada y la iglesia que se va arrebatada, mis amados hermanos, amén. Entonces dice Cantares capítulo 5 versículo 2, dice: yo dormía, pero mi corazón velaba. Ahí está hablando la amada, ¿verdad? Luego dice: una voz, mi amado toca a la puerta. Y vean qué es lo que el amado dice: ábreme. Y aquí le empieza a dar algunas características ya para nosotros poder irlas entendiendo también. Le dice: ábreme, hermana mía, amada mía, paloma mía y perfecta mía. Pues mi cabeza está empapada de rocío, mis cabellos empapados de humedad en la noche. Me he quitado, bueno, esto es lo que le está diciendo el amado, ¿verdad? Aquí podemos también, miren, este sería otro tema muy bueno, pero seguramente va a ser después del examen o el día de mañana. Ahí vamos a ver, porque podemos hablar también de la iglesia, que aunque es iglesia, no se va arrebatada, amén, sino que tiene que pasar el proceso de la tribulación, amén, y de la gran tribulación, porque vean esto, pues aquí el panorama, el cuadro, mis amados hermanos, yo no sé si a ustedes les pasa cuando leen la Biblia, pero a veces a mí me pasa que cuando estoy leyendo la Biblia, yo en mi mente me estoy imaginando los escenarios, me imagino a las personas como que estuviera viendo una película, pero acá, en mi mente. Y aquí pues la Biblia muestra, ¿verdad?, de que la iglesia, que es esta amada que la Biblia menciona acá, dice que ella ya estaba dormida, amén. Háganse ustedes la idea de más o menos a qué horas, para hacernos una idea, a qué horas ustedes se van a acostar y a qué hora más o menos durante la noche, ¿verdad?, ya ustedes están dormidas, amén. Y aquí dice ella: yo dormía.
Pero mi corazón estaba velando, ¿verdad? Tal vez les pasa que ustedes están dormidos, pero tienen un sueño muy ligero y cualquier cosita los despierta. A mí me pasa, por ejemplo, que ya estamos dormidos y cuando yo siento mi esposa se está meneando y ahorita no tengo tanto acceso a una lámpara, pero cuando teníamos el acceso a la lámpara, yo siempre le encendía la luz. Según, pues me imagino que ella había estado pensando que yo estaba dormido, pero yo siempre le encendía la luz para que ella saliera y entrara, y cuando entrara se la volvía a apagar. Entonces, un ejemplo, ¿verdad? De que uno está dormido, pero cualquier cosita uno está como que receptivo, ¿verdad? A lo que pueda pasar y se despierta. Pues la Biblia muestra que esta iglesia, que es tanto figura por la forma en la que el amado la describe, figura de la iglesia que se casa, pero por los errores, ahí se van a dar cuenta ustedes ahorita que terminemos de leer, que ella cometió lamentablemente. El amado llegó, se fue, pero ella no se fue con el amado, pero ella no se casó con el amado. Otro ejemplo de esta iglesia, yo creo que sí, ese va a ser nuestro tema seguramente el día de mañana, y después hablamos del arrebatamiento. Es la parábola de las 10 vírgenes. Es otro ejemplo que también las 10 vírgenes son figura, mis amados hermanos, también de la iglesia, ¿verdad? Que aunque la Biblia muestra que ellas lo estaban esperando al amado, pero para no hacer cansada ni larga la historia, no se casaron. Por diferentes situaciones no se casaron, aunque lo estaban esperando. Entonces empezamos con esta cita por la forma en la que el amado está describiendo a la iglesia que él quiere que se case. Pero lamentablemente, ahorita se van a dar cuenta ustedes, aunque el amado llegó, llamó a la puerta, tocó a la puerta, la amada cometió un grave error. Vamos a leer una vez más. Dice: yo dormía, pero mi corazón velaba. Una voz, está diciendo ella. Esa es la voz del amado que está tocando la puerta. Y la voz del amado le dice: ábreme. Aquí están las características que tiene que tener la iglesia que se casa, la iglesia desposada, la iglesia comprometida. Ábreme, dice: hermana mía, amada mía, paloma mía, perfecta mía. Pues mi cabeza está empapada de rocío, mis cabellos empapados de la humedad de la noche. Entonces vean, el amado llegó, amén. Pero vean cómo le responde ella. Pensemos, ahorita dice la Biblia ahí, pensémoslo en lo literal. Ella estaba dormida. No sé cómo se ponen ustedes, mis amadas hermanas, sobre todo, ¿verdad? Pues ustedes que están casadas, que ustedes están bien dormidas, no sé, me imagino tal vez 2, 3 de la mañana, de la madrugada, y de repente su esposo las despierta para algo. No sé qué tan despiertas, qué tan despabiladas reaccionen, o dice: ay, deja de estar molestando, o ay, mañana, o esta no es hora para estar hablando. No lo sé. El asunto es que esto fue lo que le pasó a la amada. Dice ella ya cuando el amado la está llamando, ¿verdad? Y ella le responde: me he quitado la ropa. O sea, pensemos, ¿verdad? Por lo menos podemos pensar, estaba en pijama, por lo menos, ¿verdad? Aunque miren lo que le dice después: me he quitado la ropa. ¿Es que acaso tengo que vestirme de nuevo? O sea, aquí esto nos da una pauta a pensar, ¿verdad? De que si nosotros, mis amados hermanos, dormimos con pijama, por lo menos, yo por lo menos me duermo con una pantaloneta, aquí creo que le dicen short, y una playera, así me duermo. Y no sé, si hay frío, pues a veces en Guatemala me dormía con un gorro que me tapaba aquí los ojos, suéter de manga, bueno, con manga larga y un pants largo, todo así bien calientito y con calcetines todavía. Solo la nariz dejaba afuera y así me dormía yo. Entonces imagínense si sea la forma en la que nos vayamos a dormir, con mucho respeto, pero es que es lo que a mí me abre, me dejan que pensar acá, porque ella dice: me he quitado la ropa. ¿Cómo? Le dice: ¿he de vestirme de nuevo?
Esto me lleva a mí entonces al pensamiento de que probablemente esta amada estaba dormida, pero si le pregunta ahí, ¿he de vestirme de nuevo? Pues seguramente estaba sin ropa, ¿verdad? Entonces, ¿por qué le digo esto? Porque si nosotros nos vamos a dormir, yo considero que no nos vamos a dormir sin ropa, ¿verdad? Aunque sea las hermanas un blusón, camisón o algo, pero la mayoría de personas pues, normales, pienso yo, no se quedan a dormir sin ropa. Entonces, ahí ese es otro claro ejemplo de que cuando ustedes y yo vemos, por ejemplo, en la Biblia dice que cuando el Señor Jesús se aparece ya resucitado y se le aparece a los apóstoles, que la Biblia dice que era tanta la tristeza que ellos tenían, que como el Señor Jesús pues murió, ¿verdad? Aunque él había dicho que al tercer día iba a resucitar. El asunto es que cuando Jesús ya se les empieza a aparecer a ellos resucitado, la Biblia dice de que los apóstoles estaban pescando, volvieron a hacer lo que hacían cuando Jesús los llamó. Amén. Y cuando logran distinguir, ellos estaban en la barca pescando, cuando logran distinguir que quien les estaba hablando a la orilla del mar era Jesús, dice la Biblia, escuchen esto ustedes, qué ilógico esto, pero se los menciono para poder ponerles un ejemplo y que nos quede más clara la idea de lo que les quiero trasladar. Es que cuando el apóstol Pedro vio y los demás apóstoles vieron y reconocieron que el que les estaba hablando en la orilla era Jesús, dice la Biblia que el apóstol Pedro se ciñó, se colocó sus ropas y se tiró al mar a nadar. Si ustedes y yo lo analizamos, mis amados hermanos, cuando uno se va a meter, ya sea a una piscina o al mar, ninguno de nosotros nos vestimos con nuestras ropas normales, ¿verdad?, para ir a nadar, sino antes bien, mientras más livianitos de ropa vayamos, pues los mismos maestros de natación dicen, ¿verdad?, que es mucho mejor, porque ya a veces uno nadando, la ropa puede ser un obstáculo. ¿A dónde voy con esto? De que la Biblia dice acá que la amada estaba durmiendo y que una, porque no es la única, de las razones que por las que ella no quiso salir fue de que estaba sin ropa. Ella le dice, ya me quité la ropa. ¿Cómo? Parece que fuera tica, ¿verdad? Porque yo me he dado cuenta que aquí usan mucho esa palabra. ¿Cómo? ¿Cómo? Dice ella, ¿cómo? ¿He de vestirme de nuevo? Entonces, ¿por qué no quiso salir? Porque estaba sin ropa. De esto figura de qué es, de cobertura. El apóstol Pedro ve a Jesús en la mar y él pescando estaba, pues no estaba desnudo, pero sí estaba liviano de ropa. Y la Biblia dice que cuando vio a Jesús se vistió, se puso su ropa y se echó a la mar. Amén. Entonces, ¿de qué nos habla esto? De que el apóstol Pedro, cuando vio a Jesús, reconoció su cobertura y se acercó a él bajo cobertura. El acercarse fue para someterse a la cobertura de su Señor, de su Maestro, de Dios, de todo lo que ustedes y yo sabemos que Jesús representa. Entonces acá uno de los errores, mis amados hermanos, aunque el Señor le estaba dando a ella características de la iglesia que se iba a casar, uno de los errores de esta iglesia fue que se había quitado la ropa. No solamente se había quitado la ropa, sino estaba durmiendo sin ella. No solamente estaba durmiendo sin ella, sino cuando el amado la llama, dicen, no, yo no me estoy vistiendo otra vez, yo ya me quité la ropa. Estoy parafraseando, ahora si hubiéramos sido nosotros, ay, mañana lo hago, mañana salgo. La Biblia dice que el amado estaba, vamos a decirlo así, estaba en la calle, estaba afuera, estaba llamando, ya sea por dos cosas. Una, porque quería entrar, amén, o dos, por lo que vamos a leer en el contexto, o porque estaba llegando a llamar a la amada para que se fuera con él. El asunto es que la amada no salió y como consecuencia de ello se quedó. Luego dice ella acá, he lavado mis pies. Y miren lo que dice acá, ¿cómo? Los volveré a ensuciar. Luego dice, mi amado metió su mano por la abertura de la puerta y se estremecieron por él mis entrañas. Versículo 5.
Yo me levanté, ya que vio que sí era el amado, ¿verdad? Me levanté para abrir a mi amado y mis manos destilaron mirra y mis dedos mirra líquida. La mirra, mis amados hermanos, acá es figura tanto de purificación, pero también es figura de tribulación. Amén. Entonces dice acá, mirra líquida sobre los pestillos de la cerradura. Abrí yo a mi amado, y vean qué tremendo, pero mi amado se había retirado, se había ido. En otras palabras, el amado llegó por esa iglesia que las características, vamos a ver acá, las tenía, hermana mía, amada mía, paloma mía, perfecta mía, pero lamentablemente se acomodó. El acomodamiento le quita la cobertura y el acomodamiento no permitió que lograra reconocer al amado por la voz, sino hasta que la Biblia dice claramente ahí que metió la mano. Amén. Yo no sé qué tanto o qué tan fácil, mis amados hermanos, les sea a ustedes reconocer las manos de sus esposos, de sus esposas, de sus hijos, pero la Biblia dice ahí que cuando dice, mi amado metió su mano por la abertura de la puerta y se estremecieron por él mis entrañas, o sea, reconoció la mano. Entonces dijo, sí, este es el amado. Se levantó, pero cuando se levantó, ¿qué dice la Biblia en el versículo 6? Pero mi amado se había retirado, se había ido. El arrebatamiento, la iglesia desposada que estaba preparada, atenta, despierta, vestida, se había ido. Amén. Pero esta iglesia, lamentablemente, aunque repito, tenía características, porque el amado la llama por esas características, se quedó. Amén. Pero eso no estamos hablando hoy, o no deberíamos estar hablando hoy, ¿verdad? Pero ni modo, ya empezamos a hablar. Dice, tras su hablar salió mi alma. Vean qué tremendo. Lo busqué y no lo hallé. Lo llamé y ya no me respondió. Y vean esto. Me hallaron los guardas que rondan la ciudad. Miren qué tremendo. Solo por no querer levantarse a abrirle al amado. Me golpearon y me hirieron. Me quitaron de encima mi chal. Miren, con un chal salió. Los guardas de las murallas. O sea, esto que vemos acá es claramente una iglesia, mis amados hermanos, que si cuando el amado la estaba llamando hermana mía, amada mía, paloma mía, perfecta mía, ábreme, si hubiera atendido, esa iglesia desposada se va. Pero ya ustedes y yo leímos el contexto. Ella no quiso abrir porque estaba acomodada, no quiso cubrirse, no quiso ensuciarse los pies. Y cuando ella reaccionó al ver la mano del amado, ya la Biblia muestra ahí, ya lo leímos, ¿verdad? De que, ¿dónde está? Déjenme ver, aquí está. Yo me levanté para abrir a mi amado y mis manos destilaron mirra. Ahí está, esa puede ser la tribulación. Y mis dedos mirra líquida, la gran tribulación. Amén. Entonces, ¿qué pasó con esta amada? A pesar de tener características de desposada, no terminó casándose. ¿Por qué? Vamos a resumirlo así, por acomodar. Pero repito, pero características sí tenía. Vean. Cantares 6:8. Vamos a seguir ahí en el libro de Cantares. Una vez más vamos a mencionar las características que tiene la iglesia desposada, la que se casa. Amén. Dice, 60 son las reinas y 80 las concubinas y las doncellas sin número. Amén. Pero miren cómo dice acá después, más una es la paloma mía, la perfecta mía, es la única de su madre, la escogida de la que la dio a luz. La vieron las doncellas y la llamaron bienaventurada. Las reinas y las concubinas la alabaron. Ok, aquí nos damos cuenta, hay otras características, una vez más, de aquí donde ustedes y yo tenemos que escudriñar, mis amados hermanos, nuestra vida. Amén. Porque aquí hace un énfasis, dice 60 las reinas. Entonces aquí está hablando acerca, si habla de reina, es de una iglesia, mis amados hermanos, que quiere gobernar al lado del Señor. Y el día de hoy se ha levantado una
doctrina llamada el reino ya. ¿Cuál es la esencia, lo básico? No es lo único, pero ¿cuál es lo básico de esta doctrina? De que el día de hoy hay muchos ministros, mis amados hermanos, que lo que le están enseñando a la iglesia es de que a los niveles de autoridad, entiéndase presidente, vicepresidente y todo el gabinete del presidente, los diputados, el Congreso y todo lo que tenga que ver ahí. Entonces lo que estos pastores están enseñando es de que Cristo no regresará en el arrebatamiento, ¿verdad? Y aún en la segunda venida. Por eso es que muchos están diciendo que ya no hay arrebatamiento hasta que la iglesia, entiéndase, en Guatemala pasó un caso muy sonado, un pastor muy famoso ya en Guatemala llamado Harold Caballeros. Era un pastor muy bueno en Guatemala. Bueno, no voy a renunciar al pastorado y se tiró a la presidencia. Nunca lo logró y al final, bueno, eso es todo lo que les voy a contar. Entonces, eso es, mis amados hermanos, lo que esta nueva doctrina que se está levantando del reino ya, de que personas que con temor de Dios tienen que llegar a ser presidente de la nación, vicepresidente, y hasta que la iglesia, hasta que pastores cristianos lleguen a estar en esos altos puestos de los gobiernos, entonces Cristo regresa. Entonces, eso no es así, mis amados hermanos. Ellos se basan en que la Biblia dice de que en Romanos capítulo 13, en que toda autoridad ha sido puesta por Dios. Amén. Y eso así es. Pero acuérdense que Jesús claramente dijo, mi reino, dijo él, no es de este mundo. Y esa fue la razón por la cual Judas entregó a Jesús. ¿Cuántas veces no escuchó Judas, por ejemplo, decir a Jesús, aunque lo dice la Biblia, ¿verdad?, que si yo le pidiera a mi Padre 12 miriadas de ángeles, Él las enviaría? Entonces, ¿cuál fue el fin de Judas al entregar a Jesús? De que Judas sabía de que Jesús era un rey, pero el pensamiento de Judas era tan terrenal que se imaginaba, a pesar de que Jesús se los dijo varias veces, amén, de que su reino no era de esta tierra. Entonces el pensamiento de Judas era, lo entrego, y cuando ya lo haya entregado y esté a punto de morir, va a convocar esas miriadas de ángeles, va a someter a todos estos y entonces se instala el reino. Pero ese era un reino terrenal. ¿Por qué? Porque Jesús en ese momento seguía siendo hombre. Entonces por eso es que la Biblia dice que Judas después, cuando lo entregó, según el evangelista que describa este proceso, ¿verdad?, uno dice que sintió remordimiento y que fue a devolver las 30 monedas que le habían dado, y que los fariseos las agarraron y no quisieron meter esas monedas al tesoro del templo, sino que con esa plata, con ese dinero, fueron y compraron un terreno para cementerio, para sepulcro. Otro evangelista dice de que con ese dinero Judas compró un terreno y que en ese mismo terreno que él había comprado fue y se ahorcó. De todas formas, en lo que los dos concuerdan fue de que el terreno que se compró con ese dinero, uno, o fue para muerte de Judas o fue para un cementerio. De todas formas, el resultado de ese dinero fue para muerte. Amén. Entonces esta es la doctrina de Judas en la actualidad, de cristianos creyendo lo que les acabo de decir. Y por eso, mis amados hermanos, fue que lamentablemente Judas se perdió. Por eso es que vemos el día de hoy tanta iglesia que ha dejado de ser, ahorita vamos a explicar estas palabras que Jesús le dice a la amada, ha dejado de ser paloma mía, perfecta mía, es la única de su madre, la escogida. ¿Por qué? Porque se han preocupado más por un reino terrenal y por el dinero, que en realidad en enseñarle a las almas, a la iglesia, a que Cristo pronto viene y que no podemos, mis amados hermanos, ser una iglesia acomodada. Tenemos que dar ese nivel para que si Cristo viene en cualquier momento, nos va.
La Biblia dice de que al sonido de la final trompeta la iglesia será levantada. Pero esa, mis amados, esa trompeta no es la séptima trompeta que la Biblia habla en el libro de Apocalipsis, sino es la trompeta del Espíritu Santo. Ya el Padre ya sonó la trompeta, el Hijo ya sonó la trompeta, pero la final trompeta que falta su sonido, eso es otro tema de doctrina, pero eso ya es doctrina avanzada, que si seguimos en este proceso, pues claro que lo vamos a lograr ver, mis amados hermanos. Y esa es la final trompeta, que cuando esa trompeta final suene, la iglesia se va. Amén. ¿Qué iglesia? La iglesia desposada. La iglesia que, como ya lo leímos en Cantares 5, 2 y en Cantares 6, 9, que tiene las siguientes características. Número 1, en las dos citas le dice el Señor a la iglesia, hermana mía. Amén. Hermana mía. Entonces, cuando hablamos de esta dimensión espiritual en que la iglesia desposada tiene que habitar, mis amados hermanos, tiene que ser una iglesia que es hermana, entiéndase, que tiene una relación espiritual. Ustedes y yo sabemos de que la Biblia nos muestra de que somos cuerpo, alma y espíritu. Amén. Eso es lo que somos cada uno de los seres humanos. En relación a los que están aún en nivel de pecadores, ellos también son cuerpo, alma y espíritu, con la gran diferencia de que el espíritu de ellos es un espíritu que está muerto. Y con la diferencia de que todos aquellos que le hemos abierto nuestro corazón a Jesús, ya nuestro espíritu ha sido vivificado. Amén. Miren, cuando hablamos de un espíritu vivificado, es, mis amados hermanos, como por poner un ejemplo con lo que pasa con los celulares, ¿verdad? Perdón. De que ustedes y yo sabemos que al celular se le descarga la batería, pero lo conectamos y el celular vuelve a funcionar. Pues igual es nuestro espíritu vivificado. ¿Qué es lo que a nuestro espíritu de ser humano le da vida? El Espíritu Santo. Es como que el Espíritu Santo sea ese cargador, ¿verdad? Que mientras que yo tenga comunión, intimidad, relación, una vida espiritual con el Espíritu Santo, yo me voy a mantener vivo. Pero si yo dejo de tener comunión con el Espíritu Santo, entonces ya no hay quien me dirija hacia toda verdad, que Jesús dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida. Y si nadie me conduce a la verdad que es Cristo, nadie me conduce al Padre, porque Jesús dijo que el que nadie va al Padre si no es por mí, dijo Jesús. Está aquí nada de que a Jesús por María. María, mis amados hermanos, la bendecimos en el nombre de Jesús, pero María se queda en el nivel de siervo, de sierva de Dios, nada más. Esto de que María es la madre de Dios, eso es mentira, mis amados hermanos. ¿Por qué? Porque María fue nada más un vaso, un instrumento, lo mismo que somos ustedes y yo, vasos, instrumentos en las manos de Dios, pero Dios es Dios, amén. Entonces les digo esto porque la iglesia que se casa, amén, es la iglesia que tiene una relación espiritual, amén. Entonces aquí tenemos que escudriñar nuestra vida con el Señor, con el Espíritu Santo. Nosotros que estamos casados, mis amados hermanos, pues sabemos de que para tener una relación de matrimonio sana, yo les hago la pregunta, sé que no me van a responder, ¿verdad? Pero respóndanse ustedes ahí mismo. ¿Acaso para poder tener una relación de matrimonio sana, basta con vivir juntos? Pues la respuesta es clara y yo creo que no. No basta con vivir juntos, porque para tener una relación de matrimonio sana, el vivir juntos solamente es una pequeña parte de esa relación
sana. Amén. Luego ya dentro de ese vivir juntos tiene que haber comunión, tiene que haber intimidad, tiene que haber relación, tiene que haber un oír, tiene que un saber hablar, mis amados. O sea, tiene que haber muchas cosas. De que si esas cosas que estoy mencionando, entiéndase, una relación espiritual en relación con el Señor, ¿verdad? Pero en el matrimonio, una relación matrimonial, si esas cosas que acabo de mencionar no son sanas, entonces la relación termina por romperse. Amén. Entonces es el mejor ejemplo que se me ocurre, ¿verdad? Para yo saber que tengo una relación espiritual dentro de ese nivel de iglesia desposada, hermana mía, la pregunta es, ¿qué tanta comunión durante el día o durante mi vida tengo yo con el Señor Jesús? ¿Tengo yo con el Espíritu Santo? ¿Qué tanto lo busco? ¿Cuándo fue, por ejemplo, la última vez que yo recibí una palabra, un mensaje, una respuesta de parte del Señor? Porque imagínense, este es un ejemplo. Que usted y yo digamos, bueno, ya a mí el Señor me habló hace como un mes. O sea, ¿qué pasaría en nuestra relación de matrimonio si nuestro cónyuge hace un mes que no nos habla? ¿Se imaginan ustedes tener una relación como la de la reina Esther, que cuando está pasando todo el proceso que quieren matar a los judíos, ella dice, el rey hace 30 días que no me manda a llamar? O sea, yo creo que ninguno de nosotros soportaríamos una relación así, una relación en la que yo sé que tengo una relación con él, con ella, pero nunca me mira. Definitivamente yo no creo que alguien soporte una relación así, porque si yo me metí a tener una relación es porque yo anhelo estar, anhelo ver al ser amado. Pues lo mismo es con Dios. La iglesia que es desposada, la iglesia que se va a casar, mis amados hermanos, vean que no estoy diciendo el arrebatamiento, ¿verdad? Porque el arrebatamiento pues solamente es una parte. Los que continuamos, los que dimos la talla, en este caso, para hacer una iglesia arrebatada y continuamos después del arrebatamiento, vienen las bodas del Cordero. Amén. Entonces para eso es una talla en la que yo tengo, valga la redundancia, que tener una relación espiritual. Entonces aquí en este primer punto, mi amado hermano, es un momento pero que de verdad lo hagamos en el nombre de Jesús, escudriñar. La relación con Dios pues definitivamente tiene que ser espiritual, pero escudriñar qué tanta relación tengo yo con Él. Amén. Bueno, vamos a avanzar porque ya el tiempo me va avanzando. En esta dimensión de la iglesia desposada de hermana mía, perdón, es necesario entonces una relación espiritual, también, que es una expresión de afecto, cercanía, y escuchen esto, intimidad y un cariño profundo. Y habla acerca de una relación de sangre. Amén. Cuando nos vemos con nuestros hermanos biológicos, los estudios que se han hecho ahora con esto de la tecnología, mis amados hermanos, uno puede saber desde, como dijo el apóstol Sergio, ¿verdad? ¿Qué pata puso este huevo? O sea, ¿desde dónde vengo yo? Y es por eso de que el matrimonio es un milagro. El matrimonio, para poder permanecer unidos en matrimonio, eso es un milagro, mis amados hermanos, porque dentro de los exámenes de sangre, los científicos tienen la capacidad de averiguar generaciones tras generaciones tras generaciones desde dónde venimos nosotros. Pero a la única persona que no van a encontrar como pariente nuestra de sangre es al cónyuge. En mi caso, se puede identificar todos mis ancestros y mis descendientes y los van a encontrar, pero a la única persona que no van a encontrar en mi genética como que fuera familiar mío es a mi esposa. Amén. ¿Por qué les digo esto? Porque, mis amados hermanos, ustedes y yo tenemos que tener la misma sangre de Cristo.
¿Y esto qué es? La misma vida. Si Cristo vivió de una forma, yo tengo que esforzarme por vivir de la misma forma. Si Cristo buscó agradar al Padre, pues yo tengo que buscar también agradarlo. Como nos dimos cuenta acá en la cita de Cantares capítulo 5, si Cristo, siendo Él Cristo, mis amados hermanos, no solamente descendió a prepararse una iglesia, sino que lo que Cantares nos muestra es de que Él iba a buscar a la amada. ¿Por qué yo no lo voy a buscar? Acuérdense que también cada mes, lamentablemente, ¿verdad? Tal vez cambiamos eso más adelante. Participamos de la Santa Cena, y aunque lo sabemos que literalmente es un poquito de jugo de uva y un pedacito de galleta, ¿verdad? O pan, por la fe eso se convierte en la genética de Cristo en nuestras vidas y en más de algo, mis amados hermanos, aunque sea una pequeña cosa. Pero ustedes y yo tenemos que cambiar, o sea, se tiene que echar de ver de que abrirle mi corazón a Cristo valió la pena, vale la pena, porque ahora yo voy, como les repito, aunque sea un poquito, pero yo voy cambiando. Como decía un corito por ahí, y las cosas que yo hacía ya no las hago más. Y si algo a ti y a mí nos estorbaba, pues ya en Cristo, con su genética, ya no tiene por qué estorbarme. Amén. Viendo esto de la amada, se dieron cuenta en la cita de Cantares 5. Ok, el amado la llegó a buscar, pero ella simple y sencillamente, cuando era la hora de responder al llamado, no atendió. Salió hasta que ella quiso. ¿Y cuáles fueron las consecuencias? Se quedó. Amén. Entonces esto tenemos que entenderlo nosotros en el nombre de Jesús para, mis amados hermanos, llegar a tener, esta es la clave de este punto, una relación espiritual. Amén. Una relación espiritual no es buscar de Cristo solo cuando tengo problemas, porque eso cualquier persona lo hace, mis amados hermanos. Tiene problema, busca ayuda. Una relación espiritual es buscar a Cristo porque yo lo amo. Buscar de Cristo porque yo deseo tener amores, como lo dice la Biblia en el Cantar de los Cantares. Mi amado es mío y yo soy suya. Dice, entender de que yo tengo un dueño y que no me mando a mí mismo. Amén. Tenemos que llegar a un momento, mis amados hermanos, en el que todo lo que nosotros somos tiene en su momento que quedar en segundo plano, porque lamentablemente el cristiano deja a Cristo por cualquier cosa, mis amados hermanos, y se vende al mejor postor. Como yo se los he dicho, ¿verdad? En más de alguna oportunidad en la iglesia. Y siempre se los digo, a veces lo digo en son de broma, a veces lo digo pues muy en serio, ¿verdad? Pero yo creo que a pesar de ciertos ejemplos no logramos entender la dimensión en la que tenemos que vivir, porque nos es tan fácil, mis amados hermanos, lamentablemente, a veces por cualquier situación, el dejar de congregarnos. Y si ustedes y yo lo analizamos, como se los he dicho, hagan eso 1, 2, 3 días o una semana en su casa con su esposo o con su esposa, se los aseguro que a esa casa no regresan. Ok, entonces si tenemos ese temor, esa delicadeza no, yo tengo que llegar a mi casa, o por lo menos avisar, ¿por qué no lo tenemos con Cristo, mis amados hermanos? Si el único que a ustedes y a mí nos puede sacar, entiéndase, en este caso del matrimonio, de casarnos con Él, pues es Él, nadie más. Y lamentablemente les digo, lo digo como pastor y no me refiero solamente a ustedes, mis amados hermanos. Ya voy a cumplir 18 años de estar pastoreando y les digo, y yo no logro ver lamentablemente en esos 18 años una iglesia que en realidad esté comprometida con Él en una relación espiritual. Pero al menos pues la palabra se ha expuesto, ya luego ya queda que en cada uno de nosotros el Espíritu nos dé testimonio y, como se los decía, aunque sea en un poquito, cambiar, mis amados hermanos, porque el Señor
pues si no viene en este instante, amén, es un pensamiento, ¿verdad? Que Dios me libre y que nadie vaya a pensar que yo estoy diciendo que no va a venir. Yo sé que Él en cualquier momento puede venir, amén. Pero si Él no viniera, mis amados hermanos, en lo que resta del día de hoy, amén, ok, vamos a llegar al día de mañana, pero el nivel espiritual que yo tuve, vamos a hablar ya en futuro, en pasado, el día de hoy ya no me alcanza para mañana. O sea, yo no puedo pretender que hoy tuve un nivel espiritual y que mañana voy a vivir con el mismo nivel espiritual y que Él me va a llevar, porque no es así. La Biblia dice, bástale a cada día su propio afán, pero también la Biblia nos muestra que aunque tiene cada día su propio afán, también sus misericordias son nuevas. ¿Qué dice? Cada mañana. Entonces, cada mañana, cada día debe ser algo, mi amado hermano, en el que tú y yo tenemos que estar conscientes que si el amado viene y nos dice, bueno, ya es hora, yo estoy listo. Entonces aquí esta cita nos muestra, mucha gente dice de que, porque está escrito también, de que el día y la hora nadie lo sabe, pues en este momento probablemente así sea. Pero si ustedes y yo nos damos cuenta, el amado llegó a decirle a la amada, ábreme, o sea, le llegó a decir, ya es hora. Entonces va a haber mucha gente que no se va a ir, aunque estamos hablando del arrebatamiento, pero si no se va al arrebatamiento, pues mucho menos se va a casar, ¿verdad? Que no se va a casar, porque aunque le hayan hecho el llamado, sus oídos estaban tan embotados, su corazón, sus ojos, sus 5 sentidos, su vida espiritual, su espíritu estaba tan agotado, tan preocupado, tan afanado, que aunque sí escuchó, porque nos dimos cuenta la voz de mi amado, pero se quedó. Entonces, este tema de doctrina es un tema, mis amados hermanos, en el que ustedes y yo tenemos que despabilarnos, porque yo no sé cómo han visto ustedes los 3 temas anteriores y yo los bendigo, pero comparado con los temas al que vamos el día de hoy, y no sé exactamente cuál vamos a hablar mañana, pero yo les digo, por lo menos a mí, quedarme en esa dimensión de pueblo de Dios no me basta. Lo que todos deberíamos estar anhelando es irnos arrebatados. Si nos toca dormir antes, ¿verdad?, de que el Señor venga, la Biblia dice que los muertos en Cristo resucitarán primero, o sea, y luego nosotros que hayamos quedado nos uniremos con ellos, ¿verdad? Amén. Y continuar ese proceso de las bodas del Cordero. Eso es lo que todos nosotros deberíamos de anhelar. Pero al final la Biblia dice de que el fundamento, en lo que ustedes y yo creemos, ya ha sido puesto. Todos creemos en Cristo. Ahora, ¿qué toca? Que cada quien edifique. Pues la Biblia así lo muestra, con lo que pueda. Dentro de los materiales, son 6 materiales que la Biblia muestra con los que se puede edificar. Vamos a empezar del mejor al peor. Dice la Biblia que se puede edificar con oro, con plata, con piedras preciosas. Son los 3 mejores. Cada uno tiene un diferente proceso, ¿verdad? Pero son los 3 materiales para edificar. Y cada uno tiene un simbolismo espiritual muy bueno también. Pero luego dice que los otros materiales con los que se puede edificar también sobre el fundamento, que el fundamento ya lo tenemos todo, todos creemos en Cristo. Dice luego que es madera, hojarasca y heno. Imagínense, 6 materiales con los que sobre el fundamento que es Cristo podemos edificar nuestra casa, ¿verdad? Ya cada quien decide si edifica con heno, con hojarasca, con madera, con piedras preciosas, con plata o con oro. ¿Cuál es el único y pequeño gran detalle? Que la Biblia dice que cada una de esas obras será probada por fuego. Yo creo que a esas alturas ustedes y yo ya sabemos que si el heno, la hojarasca y la madera pasan por el fuego, no pasan la prueba. Entonces el fundamento se quedó sin edificación. Y aunque tuve un fundamento, nunca edifiqué, nunca crecí,
nunca di una talla. El mismo libro de Cantar de los Cantares dice, y lo hablamos en su momento en la iglesia, creo yo, ¿qué pues haremos? Tenemos una hermana que no tiene pechos, ¿y qué vamos a hacer si la vienen a pedir en matrimonio? Es una hermana que no ha madurado, que no ha dado la talla. ¿Y por qué no ha dado la talla? Porque no tiene una relación espiritual. Imaginémonos, mis amadas hermanas. Yo no sé si a ustedes les habrá pasado, espero que no, y que nunca les pase, pero ¿cuántos hombres y mujeres lloran por decepciones amorosas? En el caso de los hombres, yo les conté que la otra vez llegó un muchacho a la iglesia a decirme de que él profetizaba y que la gente decía que él era profeta, pero que su esposa lo había engañado, le había sido infiel, y desde ese entonces él empezó a tomar. Ella llegó a la iglesia con una lata de cerveza para que yo orara por él, y les comenté, el Señor me dio una palabra para él, y le dije que decía el Señor de que si no se había levantado, a pesar de la infidelidad de la esposa, de esa condición, era por cobarde, no porque la esposa, está bien, le fue infiel, pero la esposa no le fue a poner la lata de cerveza para que él cayera en eso. Amén. Entonces, ¿cuántos hombres y mujeres no hay que lloran por decepciones amorosas? Cuando es un hombre, una mujer, un ser humano, igual o peor que nosotros, el que nos ha traicionado. ¿Y por qué no, mis amados hermanos, vemos en la actualidad, por qué no se ve una iglesia, me refiero a una iglesia a nivel general, enamorada, una iglesia que busca, una iglesia que se esfuerza? Eso no se ve, y es lo que les digo a veces como ministros, y no hablo solamente por mi esposa y por mí, sino por la mayoría de ministros que yo conozco. Duele en el corazón, mis amados hermanos, ver que aquellos que uno está preparando no toman, porque esta es la verdad, a Dios en serio. Y Dios, mis amados hermanos, para mucha gente se convierte como en el mago de la lámpara, ¿verdad? Que solo la frotan, le piden el milagrito y se los hace y se olvidan. No, Dios no es así. Cuando llegamos a ese entendimiento, imagínense, si se llora por un desamor de un ser humano, mis amados hermanos, ¿cómo yo voy a estar traicionando el amor que Dios me ha dado poniendo cualquier cosa antes que Dios? Los que estuvieron en el estudio de pastores, yo me recuerdo ahorita, no sé si me voy a acordar bien, pero el Señor me da una profecía ayer fue, en el estudio de pastores, y la profecía decía, escrito está, mi pueblo al ídolo de madera le pregunta, y el leño le responde, porque espíritu de fornicación los ha hecho errar. Ok, y decía muchas cosas más la profecía. Al final decía, mis amados hermanos, de que íbamos a prosperar cuando sacáramos la idolatría, cuando sacáramos la murmuración. Ya traigo a colación la profecía para decir lo que tengo que decir hoy. Cuando pongamos a Cristo, mis amados hermanos, como prioridad, tu vida y la mía cambian en todo sentido. A mí no mucho me gusta, mis amados hermanos, ponerme a mí y a mi esposa de testimonio, pero a veces lo hago porque algunos de ustedes se dieron cuenta cómo venimos nosotros aquí a Costa Rica, mis amados hermanos. Hoy precisamente, hermana Isabel, ahí está conectada ella, me mandó una foto donde yo empecé a ir a trabajar a la casa de ellos, a aprender a hacer las camas. Y según me dijo, ya pasaron 2 años de eso. Imagínense, hace 2 años, el 4 de marzo, yo estaba empezando a aprender a hacer camas porque no teníamos absolutamente nada, mis amados hermanos. 2 años después, el Señor nos ha prosperado en todo. ¿Y en dónde está la clave? Ustedes, a nosotros, mis amados hermanos, como pastores, no nos van a ver faltar un día de culto. ¿Por qué? Porque para nosotros esa es nuestra vida. Mi esposa decía cuando acabábamos de venir,
de que cuando venimos acá a Costa Rica, como no sabíamos a dónde nos iban a mandar a pastorear, pues no teníamos comunión, comunicación, ni conocíamos a nadie. Y le decía a mi esposa que ella se sentía como en disciplina, porque literalmente no estábamos haciendo absolutamente nada, nada, nada. Pasamos así tal vez como unos 2 meses desde que venimos de Guatemala. Y cuando ya nos dijeron a dónde nos iban a mandar, ese fue como un respirar para nosotros, mis amados hermanos. Entonces, les digo, perdónenme que se los diga así, pero somos un claro ejemplo de que cuando uno busca de Dios, Dios se encarga de todo. Pero cuando uno por cualquier cosa descuida su relación con Dios, uno va de proceso en proceso, de dificultad en dificultad, de problema en problema, de llanto en llanto. Y recuerden que el Señor nos habló, mis amados hermanos, acerca de el nombre de la iglesia es Monte de Sión. Y la Biblia dice, me parece que es Salmo 84:7, de que iremos de poder en poder. No dice de llanto en llanto, de derrota en derrota, de problema en problema. No, dice de poder en poder hasta ver a Dios en Sión. Entonces, eso es algo de lo cual también tenemos que apoderarnos. Pero la clave la tienen ustedes, mis amados. Nuestro trabajo como pastores, dice la Biblia, que nuestro trabajo como pastores es enseñarles un camino, que es Cristo, y el trabajo de ustedes como ovejas es seguirlo. Y yo considero que Dios me libre de decir esto con orgullo, ¿no? Pero yo considero que nuestro trabajo como pastores lo hemos hecho, mis amados. Les hemos enseñado cuál es el camino. Ese fue el error de Juan el Bautista, por lo cual murió decapitado. Porque cuando Juan el Bautista reconoció quién era Jesús, él mismo dijo, he ahí, les dijo a todos los que estaban con él, a sus discípulos incluidos, he ahí, y lo señaló porque así lo dice la Biblia, el Cordero, el cual quita el pecado del mundo. Y Juan el Bautista dijo, a él oíd, a él seguid, dijo. Pero ¿cuál fue el error de Juan el Bautista? De que lo reconoció, le dijo a la gente lo que tenía que hacer, pero él siguió predicando. En lugar de seguirlo, y llega un punto, imagínense hasta dónde cayó, que ya estando Juan en la cárcel por no haber seguido a Jesús, Juan el Bautista manda a llamar a sus discípulos y le dice, miren, vayan allá con Jesús y pregúntenle, miren hasta dónde cayó, hermano, si es él el que había de venir o esperamos a otro. O sea, Juan el Bautista, por no cuidar su relación espiritual y por no seguir a Cristo, terminó dudando si era él. ¿Y cómo terminó? Decapitado. Entonces, si tú y yo tenemos una relación espiritual, y perdónenme que se lo diga así, pero genuina con Cristo, eso nos muestra de que somos una iglesia que si Cristo viene, nos vamos. Amén. ¿Por qué? Porque lo primordial para nosotros, mis amados hermanos, es Cristo. Amén. Les puedo poner, les puedo seguir poniendo ejemplos de lo que mi esposa y yo hemos pasado juntamente con mis hijos acá en Costa Rica. Y a pesar de todo, no dejamos de congregarnos. Y no nos congregábamos aquí en Grecia, nos congregábamos allá en Tibás, mis amados hermanos. Está lejos. Y no dejamos de congregarnos con limitaciones, con enfermedades, sin dinero, la distancia, la lluvia, hasta mareos, de todo. Pero no dejamos de congregarnos. Y yo eso estoy convencido de que por esa búsqueda y por esa permanencia, es que no lo merecemos, mis amados. Hablo de mi esposa y de mí, no lo merecemos. Que Dios nos haya prosperado tan rápido, 2 años, y todo lo que Dios nos ha, no lo merecemos. Pero si más de algo lo hemos agradado, ahí está el fruto de agradarlo a Él. Y les vuelvo a pedir perdón porque me ponga de ejemplo, pero es que ustedes lo han visto, algunos lo han vivido, cada parte de nuestro proceso lo vivieron con nosotros. Amén. Ahí está Jocelyn, hermana Meli, hermana Isabel, que fueron parte de los que vivieron todo ese proceso con nosotros, mis amados hermanos. Y ahora
Bien, el día de ayer, por ejemplo, muchos pastores que leyeron la gloria a Dios, se quedaron sorprendidos y admirados, y algunos preguntaron. Miren, pues sigue diciendo acá, número 2, la dimensión que tiene que tener esa iglesia desposada, amada mía, relación en el alma. Ya hablé de la relación espiritual, hermana mía, ahora una relación en el alma. Aquí estamos hablando, dice, el ser amado en una relación, escuchen esto, una relación íntima y apasionada, devoción, cariño y ternura que se siente por el ser amado. Bien, yo no sé qué tanto, mis amados hermanos, tengan ustedes el conocimiento de lo que significa la palabra pasión, pero lamentablemente a veces tanta contaminación en el mundo nos hace pensar que la palabra pasión es mala, y cruz y calavera, y no saben ni qué están hablando. Pero cuando se busca uno, no es el único, por eso digo uno, de los significados de la palabra pasión es amar algo de tal forma que uno es capaz de dar la vida por aquello que ama. Eso es lo que significa la palabra pasión. Por eso hay un canto que cantamos de Alas de Paloma que dice, y que me mires con pasión. Algunos le han cambiado, dice que me mires con amor. Está bueno, si así les gusta, pues que así lo canten. Pero a mí me gusta más decir, y que me mires con pasión. ¿Qué significa la palabra pasión? Por lo que les acabo de decir, amar algo de tal forma de que yo estoy dispuesto a dar la vida por aquello que amo. Amén. Pues si Jesús, mi amado hermano, por eso le han puesto, ¿verdad?, a todo ese proceso de cuando Jesús empezó desde que lo agarraron hasta que lo crucificaron, le han puesto la pasión de Cristo, ¿verdad? Y aunque suene como una frase trillada religiosa, pero esa palabra no por gusto se la pusieron. Entonces aquí tendríamos que medir cómo está nuestro nivel de amada mía. Es un nivel de entrega de la iglesia desposada en el alma. Y en el alma, mis amados hermanos, es donde lamentablemente ustedes y yo como seres humanos tenemos graves y grandes conflictos. Como se los decía en su momento, nos disgustamos con alguien en la casa y hay día de culto y nos desquitamos con la iglesia. No voy. Ahí es donde nos damos cuenta de que muchas veces las pasiones que tenemos, lo dice la Biblia, llegan a ser pasiones desordenadas, pasiones juveniles, pasiones de las cuales la Biblia dice que tenemos que huir. Pero cuando no hay ese nivel de iglesia desposada, amada mía, que es una relación en el alma, les digo, esto es un pesar, mi amado hermano, que como pastores, y si algún día alguno de ustedes llega a ser pastor, va a experimentar en carne propia lo que les digo. Es un pesar de ver cómo, mis amados hermanos, la gente no tiene tiempo para buscar de Dios, tiene tiempo hasta para divertirse. Y gloria a Dios, yo no estoy diciendo que no lo hagan, pero la Biblia claramente dice que todo tiene su tiempo. Y el tiempo espiritual que estamos viviendo es un tiempo de vivir rendidos a los pies de Cristo. Es un tiempo en donde nuestras prioridades tienen que ser Cristo primero, mis amados hermanos, mi relación con Él, ver qué tanta pasión tengo yo por Él, y todo lo demás, dice la Biblia, Él lo añade. Pero ¿cuál es el error de la iglesia? De que la iglesia se va detrás de las añadiduras. Porque lamentablemente cuando se le pregunta a alguien, mire, ¿y por qué esto, por qué lo otro en relación a su vida espiritual? Lo primero que tienen es excusas. Pero comparado con Cristo, dijo el apóstol Pablo, no lo digo yo, lo tengo todo contado por basura. Entonces, por un montón de cosas vanas, amén, comparadas con Cristo, descuidamos nuestra relación con Él. Y después, mis amados hermanos, vienen ciertas consecuencias y no logramos entender. Le echamos la culpa muchas veces al diablo, que Jehová lo reprenda, y el diablo no es omnipresente. El diablo es un ser creado, no puede estar en varios lugares, no te puede estorbar a ti. Yo te bendigo, pero pues estoy poniendo un ejemplo, y estarme estorbando a mí. Muchas de las cosas que nos pasan son
consecuencia de lo que hemos sembrado. Y el diablo no tiene nada que ver en muchas de las cosas que nos pasan, mis amados hermanos. Pero sí, lo que tiene mucho que ver es, recuérdense que el Señor Jesús, cuando le está llamando la atención a la iglesia de Éfeso, le dice, pero tengo algo contra ti. Y hay una versión, bueno, las versiones tradicionales dicen que has dejado tu primer amor. Pero hay una versión, ahorita me acordé de esa versión que dice, pero tengo algo contra ti, que ya no me amas como al principio. Arrepiéntete, le dice también el no amarlo como al principio. Si me está diciendo que me arrepienta, es porque es pecado. Y no solamente es pecado, sino todavía le dice, y mira bien de dónde caíste. O sea, que una persona que ya no ama al Señor como al principio, o que dejó su primer amor, no solamente ha cometido pecado, sino también, aunque se congregue, pero está caído. Por eso es lo importante, lo que yo les he dicho en más de alguna oportunidad en la iglesia, de reconciliarnos, mis amados hermanos. Yo a veces veo los rostros, y esto no me ha pasado solamente acá, sino a todo lugar a donde el Señor me pone que le diga a la iglesia que se reconcilie. A veces hago algo y cuando digo eso veo los rostros, y cuando yo le digo a la gente reconcilie, hacen una expresión como como una expresión, ¿cómo les puedo decir? De que están extrañados, como quien dice, ¿y por qué me voy a reconciliar si yo soy cristiano? Esa era una iglesia con muy buenas cosas, pero la Biblia dice que estaba caída. Entonces muchas veces, mis amados hermanos, lamentablemente la iglesia no logra llegar a esa dimensión de iglesia desposada, de iglesia comprometida, porque está caída. Bueno, el ejemplo que podemos poner acá es por qué tanta gente, mis amados hermanos, deja las cosas de Dios por el trabajo. ¿Por qué no llegan un día con su jefe, los que tienen jefe, ¿verdad? Si es que lo tienen, y le dicen, mire, yo hoy no puedo venir a trabajar porque tengo actividad en la iglesia? Se los aseguro que lo primero que piensan, uy, me van a despedir, me quedo sin trabajo. Entonces ponemos muchas veces prioridades terrenales por sobre las espirituales, y la cosecha que recibimos pues es una cosecha terrenal. ¿Por qué? Porque lamentablemente así es. Y yo tengo que terminar, mis amados hermanos, aunque si ustedes se dan cuenta ni siquiera la introducción terminé, pero tengo que terminar porque ya se me fue el tiempo. Ya llevo más de 1 hora. Dice acá la palabra paloma mía. Entonces se dan cuenta, le dice hermana mía, amada mía, paloma mía. Y aquí nos está hablando de una relación en el cuerpo. Y esto es bien sorprendente, mis amados hermanos, porque la palabra esta, paloma mía, significa aparear, intimidad entre los amantes. Por eso, si ustedes se dieron cuenta, el Señor Jesús dice acá, 60 son las reinas, 80 las concubinas, y las doncellas, dice, sin número. O sea, habían unas que gobernaban, otras con mucho respeto, pero es que así es, que solamente las llamaba, aquí es una figura del rey Salomón, para tener intimidad, solamente eran concubinas. Pero otras, dice acá, y las doncellas sin número. Cuando habla de doncellas, está hablando de mujeres por las que probablemente se casó, pero nunca tuvo intimidad con ella, sino se casaron nada más para el famoso TLC, ¿verdad? Tratado de Libre Comercio, porque ustedes y yo vemos en más de una oportunidad en la Biblia, en donde personas de una ciudad se metían con otras, hacían trato y decían, nosotros les damos a nuestras hijas y ustedes nos dan a sus hijos para que se unan y así podamos hacer comercio. Amén. Entonces las doncellas sin número, pero luego dice, pero una lo es todo. Amén. Una lo es todo. ¿Y cuál es esa una? La paloma mía.
Esta es la relación en el cuerpo, habla de aparear y habla de intimidad entre los amantes. Cuando lo vemos en lo literal, entre un hombre y una mujer, bíblicamente hablando, la intimidad entre los amantes solamente cabe dentro del matrimonio. Fuera del matrimonio, sabemos que se llama o adulterio, o fornicación, o promiscuidad. Amén. Pero dentro del matrimonio se llama intimidad. Como repito, lamentablemente yo tengo que terminar, mis amados hermanos, pero aquí ya por lo menos tenemos una idea de que cuál es la iglesia desposada, entiéndase, cuál es la iglesia que se casa, la que tiene una relación, hermana mía, en el espíritu, la que tiene una relación, amada mía, en el alma, y la que tiene una relación de paloma mía en el cuerpo. La Biblia dice, es un salmo que dice, aún mi carne, aún mi cuerpo tiene sed de ti. Amén. Te anhela mi alma. Y ahí está ese salmo escrito de que aún cuando en realidad en el espíritu, mis amados hermanos, hay un deseo, un anhelo del Señor, el mismo cuerpo lo levanta a uno, lo lleva a querer buscar más de él. Pero cuando no lo hay, recuérdense que la Biblia dice que el espíritu está dispuesto, pero la carne es débil. Entonces, cuando en nosotros hay más carne que espiritualidad, ¿esto qué es lo que nos demuestra? De que no hay una relación sana. Amén. Tengo que terminar, lamentablemente, pues por hoy eso es todo, mis amadas hermanas, hermanos. Dios me los bendiga. Y si alguien tiene alguna duda o algún